Mis padres me abandonaron durante el embarazo cuando mi esposo contrajo lupus, diciendo que él y mi bebé no eran su familia. 3 años después, aparecieron queriendo ser abuelos. Hace 3 años corté a mis padres de mi vida porque me quedó muy claro que, para ellos, nada era más importante que mi hermana, ni yo, ni mi esposo, ni siquiera su nieto. Para dar contexto, cuando estaba en mi segundo trimestre, a mi esposo le diagnosticaron lupus. Había estado experimentando síntomas durante mucho tiempo, casi 1 año, y después de muchas pruebas y visitas al hospital, este fue el diagnóstico de los médicos. Fue un momento muy difícil para nosotros porque estábamos esperando un bebé y su diagnóstico, obviamente, no fue una buena noticia para nosotros en un momento como ese. Por supuesto, esperas que tu familia esté ahí para ti y cuando les conté a mis padres, me aseguraron que harían todo lo posible por ayudarme con el embarazo y el bebé una vez que hubiera dado a luz. Por supuesto, mis suegros también estuvieron ahí para mí, pero significó mucho para mí que mis padres hubieran accedido a ayudar también, porque no teníamos una muy buena relación antes de eso. Solo habíamos comenzado a acercarnos después de que mi hermana se mudara tras su matrimonio hace 7 años. Cuando mi hermana estaba cerca, mis padres siempre la priorizaban más porque ella era prácticamente la hija dorada de la familia. Pero después de que se mudara, se ocupó con su vida allí, así que no mantuvo el contacto con nuestros padres. Pensé que esta sería finalmente una oportunidad para mí de unirme a mis padres, pero estaba equivocada. Solo me querían como un reemplazo para su hija favorita. Me di cuenta de eso fácilmente porque 2 meses después de que naciera mi hijo, mi hermana regresó a casa y dijo que se estaba divorciando de su esposo porque, aparentemente, él le había sido infiel, y mis padres se olvidaron de mí y de mi familia casi de inmediato. Comenzaron a pasar todo su tiempo con ella. Obviamente no estaba contenta con eso porque me habían prometido que me ayudarían con el bebé porque mi esposo y yo aún estábamos tratando de lidiar con su diagnóstico, así que estábamos ocupados con frecuentes visitas a los médicos. Y aun cuando estábamos en casa, no podía contar con mi esposo para que fuera de ayuda todo el tiempo. Naturalmente, dado su diagnóstico, habría sido inhumano exigirle que ayudara por igual. No tenía ninguna queja con él. Estaba tan molesta con mis padres y, en un momento, incluso los confronté sobre su comportamiento. Les recordé cómo me habían prometido que me ayudarían con el bebé después del diagnóstico de mi esposo, pero comenzaron a acusarme de ser egoísta, aunque ellos mismos habían hecho esa promesa. Los confronté por teléfono después de un día particularmente difícil y se convirtió en una discusión, y una bastante mala, porque me había sentido muy molesta y decepcionada por ellos. Había incluso mencionado cómo me habían tratado en el pasado cuando era una niña. Señalé cómo mi hermana siempre había sido más importante para ellos y comenzaron a negarlo, aunque era bastante obvio para todos los demás. En un momento se frustraron y simplemente me dijeron que mi hermana era más importante para ellos, especialmente si iba a compararla con mi familia, porque aparentemente mi esposo y mi hijo eran mis problemas. Sus palabras exactas fueron que mi esposo y mi hijo no eran su familia, no su responsabilidad, pero mi hermana sí era su familia, así que no podía quejarme de eso. Esa afirmación fue tan increíblemente dolorosa que nunca volví a hablar con ellos. Inmediatamente desconecté la llamada telefónica y los bloqueé y, aunque han pasado 3 años, aún no he podido olvidarlo. Desde entonces no he vuelto a hablar con ellos y así es como pretendo mantenerlo también. Afortunadamente tenía a mis suegros y ellos se ocuparon de nosotros maravillosamente. Sabían que mi esposo estaba teniendo un momento difícil, y había estado teniendo un momento difícil incluso cuando estaba embarazada, así que se pasaban cada 2 días para ayudarnos con el bebé y todo lo demás. Logramos salir adelante bastante bien sin ninguna ayuda de mis padres, pero estaba decepcionada de que ni siquiera consideraran a mi esposo y a mi hijo como su familia. El hecho de que ni siquiera consideraran a su nieto como familia, eso es lo que realmente dolió. De todos modos, han pasado 3 años. Ahora tenemos una enfermera de tiempo completo ya que podemos permitírnoslo. El negocio de desarrollo web de mi esposo despegó el año pasado y renuncié a mi trabajo y me uní a él también. Ambos somos emprendedores, dirigimos nuestro negocio desde oficinas en casa y es un arreglo bastante conveniente. Recientemente también celebramos el 3er cumpleaños de nuestro hijo y, unos días después, mis padres aparecieron con un montón de regalos. Me sorprendió bastante verlos allí porque habían pasado 3 años desde nuestra última interacción y, después de eso, nunca se molestaron en contactarme.
Cuando aparecieron, ni siquiera abordaron nuestra última interacción. Fingieron como si nada hubiera pasado y, en lugar de disculparse, simplemente comenzaron a actuar muy casualmente y me dijeron que habían venido a conocer a su nieto porque finalmente les gustaría tener la oportunidad de ser abuelos. Su comportamiento fue tan ridículo que simplemente me reí y cerré la puerta sin responder porque no había manera de que les permitiera conocer a mi hijo y darles la oportunidad de ser abuelos, especialmente no después de lo que habían dicho la última vez que hablamos. Todavía recuerdo cómo habían dicho que mi esposo y mi hijo no eran su familia ni su responsabilidad, así que ahora quería que se apegaran a eso. Obviamente estaban muy molestos por eso y no querían irse, así que después de cerrar la puerta, fueron bastante ruidosos al respecto y trataron de que abriera la puerta nuevamente para que pudiéramos tener una conversación y aclarar las cosas, pero no estaba interesada en hablar con ellos en absoluto. Fingí que no podía escucharlos hasta que se fueran. Mis suegros y mi esposo pudieron escuchar toda esa interacción, pero no dijeron nada hasta que me calmé un poco. Media hora después de que mis padres se fueran, decidieron hablar conmigo y me dijeron que, aunque no quisiera darles a mis padres la oportunidad de conocer a mi hijo ahora, me aconsejarían hablar con ellos al menos una vez. Mi esposo y sus padres creen que en lugar de actuar por ira, puedo pensar en las cosas con la cabeza fría y al menos darles una oportunidad de explicarse porque, aunque han pasado 3 años, aparecieron. Creen que si no doy a mis padres la oportunidad de aclarar las cosas conmigo, podría terminar arrepintiéndome en el futuro. Si hablo con ellos, ya sea que funcione o no, al menos tendré la satisfacción de saber que les di una oportunidad y que fueron ellos quienes lo arruinaron, pero hice lo que se suponía que debía hacer. No me estaban imponiendo sus creencias ni nada. Sé de hecho que solo me estaban dando un consejo que venía de un lugar de preocupación por mí y realmente lo aprecio, pero honestamente simplemente no quiero hablar con mis padres. No me siento lista para eso y realmente no creo que necesite ese tipo de drama en mi vida en este momento porque mis padres y yo siempre hemos tenido una relación muy conflictiva y, después de esa última pelea que tuvimos, tomé la decisión de que nunca volvería a hablar con ellos a menos que se disculparan sinceramente conmigo y eso aún no ha sucedido. Simplemente aparecieron y no se disculparon por nada. Incluso si se disculpan, voy a tomarme mucho tiempo para juzgar si realmente lo dicen en serio o si es solo porque quieren tener una relación con su nieto, así que no es como si fuera a perdonarlos de inmediato. Voy a tomarme mi tiempo y creo que me lo he ganado. Después de todo, nunca me trataron bien y mi hermana siempre ha sido su prioridad, pero al mismo tiempo, siento que mi esposo y sus padres tienen razón en que podría terminar arrepintiéndome en el futuro si no les doy siquiera una oportunidad de explicarse y arreglar las cosas conmigo, así que estoy un poco confundida en este momento. Actualización 1. No estoy lista para hablar con mis padres ahora después de 3 años de no tener contacto. He pensado en ello y he revisado todos los comentarios y cosas también, y gracias por eso, por cierto, pero volviendo a lo que decidí, sé que no estoy lista para hablar con mis padres aún. Emocionalmente todavía estoy extremadamente dolida por su comportamiento y había decidido que no iba a hablar con ellos a menos que se disculparan, lo cual aún no ha sucedido. Todavía no he recibido una disculpa de ellos y hasta que eso suceda, no voy a hablar con ellos. Tuvieron su oportunidad de disculparse el otro día también cuando aparecieron. Estaban tratando de hablar conmigo desde fuera de la puerta después de que los dejara afuera e insistieron en que podíamos aclarar las cosas, pero la única cosa que se suponía que debían decir era que lo sentían. No dijeron eso, así que está bien. He pasado los últimos 3 años sin ningún contacto con ellos y puedo pasar los próximos 3 años de esta manera también. He hablado con mi esposo y su familia al respecto también y déjenme aclarar esto, no había mala sangre entre nosotros en primer lugar. No estamos peleando por esto. Solo me estaban dando un consejo porque estaban preocupados por mí. Saben lo molesta que había estado cuando mis padres decidieron contactarme después de que tuvimos esa pelea la última vez, así que no hay discusión. No me están forzando y no hay ninguna presión sobre mí. Solo sentí que tenía que dejar eso claro juzgando por algunos comentarios que la gente había hecho sobre mi esposo y su familia. Él y sus padres son personas realmente agradables. Nunca me obligarían a hacer algo para lo que no estoy lista en este momento solo por el bien de la familia, y cuando les expliqué mi punto de vista y les dije que todavía no estaba lista para hablar con mis padres, fueron muy comprensivos al respecto. Me dijeron que incluso si no me sintiera lista en cualquier momento después también, no tendrían ningún problema con eso. Solo querían que supiera que fuera lo que fuera que decidiera,
sabían que sería lo mejor y respetarían esa decisión. Ha pasado casi una semana desde que nos visitaron y no han hecho ningún segundo intento de contactarme todavía. No sé por qué de repente intentaron contactarme después de 3 años, pero de todos modos, tengo la sensación de que podrían intentarlo de nuevo. Si no lo hacen, genial, pero si lo hacen, no los entretendré a menos que se disculpen conmigo primero. Actualización 2. Hola, así que a principios de esta semana, mi hermana se puso en contacto conmigo. No la había bloqueado, así que me envió un mensaje en Instagram y me dijo que realmente quería almorzar conmigo porque estaba en las cercanías. Ella y yo realmente no tenemos mala sangre, para ser honesta, nunca hemos estado muy unidas. Tuvimos nuestras diferencias cuando éramos adolescentes, pero después de eso, las cosas han estado tranquilas. Inicialmente fui un poco escéptica sobre almorzar con ella, pero su mensaje sonaba sincero, así que acepté. En los últimos 3 años, no es que haya estado completamente sin contacto con ella también. Hemos tenido algunas interacciones, generalmente solo nos deseamos feliz cumpleaños o en las fiestas, así que no fue tan incómodo verla, aunque sabía que iba a hablar sobre nuestros padres en algún momento. Hizo algunas charlas triviales, me dijo que su divorcio se había finalizado hace 2 años y que desde entonces había estado quedándose aquí, pero no había tenido la oportunidad de sentarse y hablar conmigo porque había estado muy ocupada. Ambas sabíamos que eso no era cierto, simplemente no queríamos hacernos tiempo la una para la otra porque no estamos unidas, pero decir eso realmente habría sido incómodo, así que estuve bien con lo que dijo. Me dijo que durante el primer año después de que se mudara aquí, se quedó con nuestros padres, pero después de eso, consiguió una casa en las afueras y desde el año pasado ha estado quedándose allí con su novio. Me dijo que se comprometió el mes pasado, aún no lo ha anunciado en las redes sociales, pero lo hará pronto. La felicité y realmente estaba feliz por ella porque sabía que realmente había estado enamorada de su ex esposo, pero luego él terminó engañándola, así que me alegró que estuviera avanzando. Después de hablar de estas cosas, finalmente mencionó a nuestros padres. Ahora, esto es donde se puso realmente confuso para mí porque había asumido que hablaría a favor de nuestros padres porque siempre se llevó bien con ellos y ¿por qué no lo haría? Siempre la priorizaron y aunque no fue su culpa, obviamente no le importó tampoco, pero en lugar de eso, me dijo que quería que supiera que estaba peleando con nuestros padres actualmente y que me había invitado a almorzar porque realmente quería hablar conmigo sobre un par de cosas y también disculparse por todo lo que había sucedido en el pasado. Honestamente estaba muy sorprendida porque no tenía idea de qué estaba hablando, especialmente porque ella realmente no había hecho nada por lo que necesitara disculparse. Eran mis padres con los que tenía mala sangre, no ella, pero explicó que durante los últimos días después de que tuvo esa pelea con nuestros padres, había estado sintiéndose realmente culpable por cómo ella misma también me había tratado porque no era ningún secreto que nuestros padres la preferían a ella también. Ella misma era bastante consciente de ello. Quería disculparse conmigo por no haber hecho nada al respecto, pero le dije que no fuera tonta porque, honestamente, ¿qué podría haber hecho ella? Esto era algo que era un problema con mis padres, no con ella. Dijo que debería haber tomado una postura por mí, pero nunca lo hizo y dejó que las cosas siguieran como mis padres querían, pero le dije que no la culpaba por ello, así que no había razón para que se sintiera apenada. Aunque realmente apreciaba el hecho de que estuviera abordando esto y luego comenzó a contarme sobre la razón por la que ella y nuestros padres estaban peleando ahora mismo. Aparentemente no estaban contentos con el hecho de que estuviera comprometida con este chico con el que estaba saliendo porque solo habían pasado un par de meses desde que se conocieron. Mis padres creían que era demasiado pronto después del divorcio para considerar casarse de nuevo y estaban preocupados por lo que la gente pensaría de mi hermana, pero mi hermana dijo que no le importaba eso porque, incluso antes del divorcio, había dejado de amar a su ex esposo y solo habían estado arrastrando el matrimonio durante más de 1 año antes de que se enterara de su aventura, así que había pasado mucho tiempo desde que las cosas habían ido mal entre ella y su ex esposo y ahora que finalmente estaba tratando de seguir adelante con su vida, pensaba que era realmente egoísta de mis padres esperar que no lo hiciera solo por preocupación de que otras personas chismearan sobre su familia. Honestamente ni siquiera creo que a nadie le interesaría chismear sobre esto porque es bastante normal seguir adelante y no creo que haya nada de malo en el momento de ello. Como si eso no fuera suficientemente malo por sí solo, también estaba peleando con ellos sobre el tema de los hijos y si quería tenerlos o no.
No entiendo cómo sigue siendo responsable ante nuestros padres porque es una mujer independiente, no les debe ningún nieto, pero de todos modos, mientras discutían sobre si era correcto para ella comprometerse en este momento o no, nuestra mamá trató de hablar a su favor para convencer a nuestro papá diciendo que al menos su decisión de casarse significaría que tendría hijos y comenzaría una familia en algún momento pronto porque tiene poco más de 30 años y es hora de que comience a pensar en su reloj biológico, así que naturalmente mi hermana tuvo que decirles a nuestros padres que no planeaba tener hijos en absoluto, no solo por ahora. Planeaba llevar un estilo de vida sin hijos en general y eso es lo que los tenía extremadamente molestos porque ya estaban bastante enojados con ella porque había decidido casarse tan rápidamente después del divorcio y además de eso, ahora también les había dicho que no planeaba tener hijos. Esa es la razón por la que no han estado en términos de habla porque la última pelea fue bastante intensa y, mientras me contaba sobre ello, finalmente se derrumbó en el restaurante y tuve que comenzar a tratar de consolarla porque obviamente no estaba tomándolo bien y entiendo. Toda su vida, nunca había hecho nada para decepcionar a nuestros padres. De hecho, me dijo que incluso cuando comenzó a tener problemas en su matrimonio anterior, había hablado con nuestros padres al respecto, pero había decidido quedarse a pesar de la falta de cuidado con la que su exesposo la trataría solo porque nuestros padres pensaban que eso sería lo correcto. El divorcio no era la solución, pero eso obviamente no había terminado bien. Su ex había sido bastante tóxico para ella y solían pelear casi a diario y luego ese matrimonio terminó con una aventura, así que esta vez había decidido que iba a hacer las cosas a su manera. Pero eso había venido a costa de decepcionar a nuestros padres y me dijo que realmente los amaba, no quería perderlos, pero tampoco podía seguir viviendo su vida en sus términos, especialmente cuando se trataba de cosas significativas como este matrimonio y los hijos. Incluso en su matrimonio anterior, habían estado tratando de decirle que tener un hijo resolvería todos sus problemas matrimoniales, pero ella realmente había esquivado una bala allí porque su exesposo había sido aparentemente muy tóxico. Así que tener un hijo con él solo habría empeorado todo. Me confió que nunca había querido hijos en primer lugar y muchas decisiones que había tomado hasta ahora se habían basado en complacer a nuestros padres. Incluso su decisión de ir a la universidad y obtener un título en negocios se había basado en lo que nuestros padres querían. Su vida entera ha sido dictada por nuestros padres y ahora solo quiere hacer lo que quiere. La forma en que se derrumbó y sollozó mientras trataba de consolarla, realmente me sentí tan mal por ella. Esta era una mujer adulta que finalmente se estaba derrumbando y hablando de años de trauma y me sentí terrible porque siempre había asumido que su vida probablemente era perfecta, pero obviamente no lo era. Solo estaba constantemente tratando de sobrevivir a la presión que nuestros padres ponían sobre ella y, en algún momento, nuestros padres habían abierto una brecha entre nosotras también. Decidí que no iba a dejar que siguiera así. Habíamos desperdiciado suficiente de nuestras vidas fingiendo que no teníamos nada que ver la una con la otra, pero la verdad era que éramos hermanas y nuestra relación solo se había arruinado por culpa de nuestros padres. No iba a dejar que dirigieran nuestras vidas más y le dije a mi hermana que, sin importar cuál fuera la situación, podía confiar en mí ahora. Me alegré de que hubiera decidido hablar conmigo después de tantos años de mantenernos distantes la una de la otra. Le dije que no estaba haciendo nada malo y que no necesitaba dejar que nuestros padres la hicieran sentir culpable por ello tampoco. Le di un pequeño discurso de ánimo, la animé y le dije que a partir de este momento, lo que necesitara, tenía que venir a mí y olvidarse de la aprobación de nuestros padres porque ya era lo suficientemente mayor, podía dirigir su vida por su cuenta y, hasta ahora, obedecer a nuestros padres no había funcionado exactamente bien para ella porque su matrimonio anterior obviamente había sido un desastre y, por supuesto, no podía decirle con certeza que este matrimonio funcionaría bien, pero incluso si resultaba ser un error, al menos sería su error y no terminaría culpando a alguien más por ello. También le dije que nuestros padres habían intentado visitarme hace unos días, tratando de arreglar las cosas conmigo para tener la oportunidad de ser abuelos y finalmente entendí por qué estaban allí. No habían venido a disculparse conmigo y convertirse genuinamente en parte de mi familia de nuevo, solo estaban allí porque se habían dado cuenta de que probablemente no iban a tener ningún nieto de mi hermana y ahora que estaban seguros de eso, querían aprovechar al máximo la oportunidad que ya habían recibido, pero habían rechazado. Realmente me hirvió la sangre porque mi hijo no es un reemplazo y no iba a dejar que lo trataran como me habían tratado a mí cuando le conté a mi hermana sobre su visita. Incluso ella parecía horrorizada porque el momento era demasiado sospechoso. Acababan de enterarse de que su hija favorita no iba a darles un nieto en el corto plazo y,
de repente, aparecieron en mi puerta tratando de colarse en la vida de mi hijo. Por supuesto, algo era muy sospechoso y me dijo que había tomado la decisión correcta al no dejarlos entrar y perdonarlos y, después de esto, incluso si había estado considerando perdonarlos y se disculpaban, eso ya no va a suceder. De todos modos, estoy realmente feliz de haber decidido resolver las cosas con mi hermana ese día en el almuerzo. De hecho, estoy realmente contenta de haber aceptado ese almuerzo en primer lugar porque había sido bastante escéptica al respecto antes, pero logré descubrir muchas cosas que creo que debería haber sabido y, lo más importante, descubrir que mi hermana no tiene el estilo de vida sin hijos que pensé que tenía antes ha sido un verdadero cambio de juego. Obviamente he hablado con mi esposo sobre todo y mis suegros también se han enterado de lo que hablé con mi hermana y ahora están firmemente en contra de la idea de que haga las paces con mis padres otra vez porque, obviamente, no estaban allí con las intenciones correctas. Claramente tenían motivos ocultos y era repugnante. De todos modos, han pasado unos días desde entonces y hemos mantenido el contacto. Me dijo que había decidido cortar a nuestros padres de su vida por completo, aunque antes había esperado una reconciliación, pero después de hablar conmigo, se dio cuenta de que realmente no lo merecían. No solo me trataron mal, tampoco la trataron exactamente bien a ella. Siempre la presionaron para que hiciera cosas que querían que hiciera, siempre cargándola con expectativas extremas y durante el tiempo más largo, ni siquiera pudo descubrir realmente quién era. Ahora, aunque ha tenido suficiente y me alegra que esté tomando una postura por sí misma. Nuestros padres necesitan mantenerse alejados de ambas y dejarnos vivir nuestras vidas en nuestros propios términos. Ya han arruinado suficiente. Actualización 3, hola, así que ha pasado un mes desde que almorcé con mi hermana y hemos estado hablando todos los días desde entonces. Estoy realmente contenta de que estemos haciendo esto porque, honestamente, creo que ambas lo necesitábamos, pero no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Esa conversación que tuve con ella durante el almuerzo el otro día realmente nos hizo darnos cuenta de lo mal que nuestros padres nos trataron a ambas, así que ahora, la semana pasada, cuando nuestros padres decidieron volver a ponerse en contacto con nosotras, fuimos nosotras quienes los dejamos afuera esta vez. Intentaron contactarnos por correo electrónico ya que los habíamos bloqueado en todas partes y aún así, actuaron como si nos estuvieran haciendo un gran favor al tratar de hablar con nosotras. El tono de su correo electrónico fue bastante condescendiente y no necesitábamos eso, así que terminamos bloqueándolo también después de responder que realmente apreciaríamos que se mantuvieran alejados de nosotras a partir de este momento. Honestamente, ambas pasamos mucho tiempo tratando de ganárnoslos, pero no había forma de ganar con ellos. No fueron buenos padres para ninguna de nosotras y ahora no estábamos interesadas en ser buenas hijas para ellos tampoco. Les enviamos eso de vuelta y luego los bloqueamos y, desde entonces, no han intentado volver a ponerse en contacto con nosotras. Realmente espero que esta vez realmente nos dejen en paz porque no quiero ese tipo de negatividad en mi vida. No solo son malos padres, son simplemente malas personas y realmente agradezco a mi buena suerte por haber podido cortarlos de mi vida hace mucho tiempo y ahora estoy acostumbrada a vivir sin ellos. Para mi hermana ha sido un poco diferente porque realmente estaba bastante unida a ellos, pero, honestamente, creo que fue más como el síndrome de Estocolmo o algo así. De todos modos, está tratando de lidiar con eso, aunque estoy aquí para ella. Hemos mejorado mucho nuestra relación y ahora incluso estoy tomando un interés activo en la planificación de su boda, así que eso dice algo. Solo espero que todo salga bien y que nuestros padres no formen parte de ello en absoluto. Actualización 4. Hola a todos, no tomaré mucho tiempo, solo estoy aquí para decir que mi hermana se casó la semana pasada. Fui dama de honor y honestamente me divertí mucho. Lo mantuvieron pequeño y privado y mi cuñado parece ser un tipo bastante divertido. No entiendo por qué mis padres no pudieron llevarse bien con él. De todos modos, es bastante obvio que mi hermana y yo nos llevamos bastante bien ahora y diría que somos amigas, bastante buenas amigas, de hecho. No hemos sabido nada de nuestros padres en mucho tiempo. Han pasado casi 7 meses desde mi última actualización aquí. Hace unos 5 meses, nos enviaron un correo electrónico a ambas diciendo que lo dejarían todo a la caridad y que ninguna de nosotras debería esperar heredar nada después de que fallecieran porque, claramente, ambas éramos mocosas ingratas. No sé por qué encontraron necesario enviarnos eso en primer lugar o qué pensaron que sucedería después de eso. No fuimos a suplicarles perdón, así que supongo que están decepcionados por eso, pero a nadie realmente le importa.
Estoy feliz con mi vida con mi esposo y mi hijo y mis suegros, que son mucho mejores de lo que mis padres podrían haber sido jamás. Mi hermana también está realmente feliz con su esposo, así que mis padres pueden quedarse solos y marinarse en su amargura y odio por todos los demás. Por lo que a mí respecta, es realmente su pérdida. Asistí a la cena de mi hija, pero ella presentó a su madrastra como la mujer que la crió a sus suegros y me echó diciendo que yo era una patética don nadie de la que se avergonzaba. Tengo 48 años y necesito una perspectiva externa sobre lo que sucedió en el ensayo de la cena de mi hija de 25 años y los eventos que siguieron. Esto me ha estado consumiendo y me pregunto si me equivoqué en cómo manejé las cosas. Un poco de contexto: mi exmarido, de 50 años, y yo nos divorciamos cuando mi hija tenía 10 años. Él se volvió a casar un año después y su nueva esposa, la madrastra de mi hija, a quien llamaremos S, siempre trató de insertarse en la vida de mi hija como una especie de supermamá. Hice lo mejor que pude para ser copadres pacíficamente, pero las cosas siempre fueron un poco tensas. Su papá es significativamente más rico que yo y siempre se aseguró de demostrárselo a mi hija. Debido a eso, mi hija siempre favoreció a su padre y a su madrastra y me resentía por no proveerle de la misma manera. Decir que hemos tenido una relación difícil sería quedarse corto. Ha sido duro, pero he intentado estar en su vida y mostrarle amor. Ahora avancemos rápidamente hasta la cena de ensayo de la boda. Estaba genuinamente emocionada de estar allí. Pensé que estábamos en un buen lugar, especialmente desde que la había ayudado con la planificación de la boda y algunos de los gastos. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la boda, mi hija comenzó a alejarse de mí. Ignoraba mis llamadas y mensajes durante días y, cuando finalmente me respondía, sonaba muy desinteresada. Pensé que la cena de ensayo sería una gran oportunidad para reconectarnos y posiblemente resolver lo que la había estado molestando. Esperaba que este evento nos acercara y que la boda fuera un nuevo comienzo para nosotras. Pero estaba muy equivocada. Durante la cena, mi hija se puso de pie para presentar a todos a sus futuros suegros. Cuando llegó el turno de su madrastra, dijo: «Esta es S, la mujer que me crió». Ni siquiera me miró y, en cambio, se llenó de orgullo y felicidad mientras levantaba su copa hacia su madrastra. Se sintió como una bofetada en la cara, especialmente porque yo la crié, o al menos eso pensaba. Me quedé sentada atónita, mientras todos los demás sonreían y levantaban sus copas hacia su madrastra también. Era como si yo no existiera. Me quedé callada y traté de contener mis lágrimas porque no quería arruinar la velada para ella. Seguí diciéndome que era su noche y que mis sentimientos no importaban. Mi hija se acercó a mí después de la cena y me preguntó si podíamos hablar en privado. En realidad, me alegró que me llevara aparte porque pensé que quería disculparse o explicar lo que había dicho antes. Pero no fue así. En cambio, me atacó y me dijo que nunca quiso invitarme a su boda en primer lugar. Me dijo que yo era una patética don nadie de la que se avergonzaba. Luego me dijo que me fuera y me echó. No puedo ni siquiera comenzar a explicar el nivel de dolor que sentí. Nunca esperé que mi propia hija me hablara de esa manera. Había tanta repugnancia en su voz que realmente me sentí muy mal conmigo misma. Pasé años tratando de estar ahí para ella, incluso cuando sentía que no me quería cerca. Una vez más, no quise causar una escena ni discutir con ella frente a sus futuros suegros, así que me fui silenciosamente a mi habitación de hotel. Estaba destrozada. No dormí esa noche, en cambio, repetí toda la velada una y otra vez en mi cabeza. También recordé todas las otras veces que mi hija había sido grosera conmigo. Nunca fue alguien que se callara lo que pensaba, sin importar cuán hirientes fueran sus palabras. La única diferencia era que, por lo general, podía ignorar sus palabras como algo que diría una adolescente. Esta vez fue muy diferente. Era una adulta completamente desarrollada hablándome completamente sobria, lo que significaba que decía en serio cada palabra que decía. No podía entender por qué me odiaba tanto. Lloré mucho y me sentí tan patética que decidí que sería mejor para ambas si regresaba a casa. Empaqué mis maletas y decidí que conduciría de regreso a casa tan pronto como saliera el sol a la mañana siguiente. Hice el check-out del hotel y cargué mis maletas en mi auto. Justo cuando me senté en mi auto y me preparé para conducir, recibí una llamada de mi hija. Estaba histérica. Me dijo que su papá y su madrastra la habían traicionado. Al parecer,
Le habían presentado algunos documentos esa mañana, declarando que, dado que mi hija ya no era parte de su familia, sería desheredada de su riqueza. Básicamente estaban cortando todos los lazos financieros con ella. El problema es que mi hija eligió ir a una universidad muy cara para obtener un título que nunca ha usado. Cuando llegó el momento de seleccionar su universidad, estaba indecisa y no tenía interés en continuar su educación en un tema en particular. Le sugerí que fuera a una universidad comunitaria durante un par de años para que pudiera expandir sus horizontes y luego elegir una mejor universidad basada en algo que le apasionara. Sin embargo, su madrastra insistió en que mi hija fuera a la universidad tan pronto como se graduara de la escuela secundaria y le dijo que pagaría cualquier universidad siempre y cuando mi hija obtuviera un título. Ese incluso se esforzó por mostrarle a mi hija folletos de una universidad muy cara para convencerla de obtener un título. Yo no tenía ese tipo de dinero y se lo expliqué a mi hija lo mejor que pude. El plan original era que mi esposo y yo pagáramos juntos la matrícula universitaria de mi hija, pero no habría podido hacerlo si mi hija elegía ir a las universidades que ese le mostraba. Mi hija tomó mis dificultades financieras como que yo no quería que fuera a la universidad en absoluto. Me dijo innumerables veces que si realmente quería que tuviera una buena vida, habría hecho que las cosas sucedieran para ella como siempre lo hacía ese. Pensaba que yo estaba demasiado consumida por mis celos hacia ese para proveerle realmente. Obviamente eso nunca fue cierto. El dinero que ese gastaba no era suyo, sino de mi exmarido, dinero que yo no tenía. Hice lo mejor que pude para explicarle esto a mi hija, pero ella se negó a escucharme y decidió ir a una de las universidades caras que ese le había mostrado. Eligió una que estaba lejos de nuestro estado natal para poder alejarse de mí. Tomó un préstamo estudiantil bajo el consejo de su padre y cortó todo contacto conmigo durante 4 años. Su padre y su madrastra le prometieron que se harían cargo de sus préstamos estudiantiles y, al parecer, solo le aconsejaron tomar ese préstamo porque no tenían esa cantidad en efectivo. Le habían estado dando los fondos poco a poco pero constantemente para pagar su préstamo, pero ahora que decidieron cortarle el apoyo financiero, le pasaron ese préstamo completamente a ella. Mi hija nunca ha trabajado un día en su vida y no tiene absolutamente ningún dinero propio. Su padre le había estado dando una mesada mensual, que es como había estado viviendo. No tiene absolutamente ninguna manera de pagar eso sola, sin conseguir un trabajo porque su prometido tampoco tiene ese tipo de dinero. Siguió llorando sobre lo traicionada que se sentía y me dijo que yo era la única que podía ayudarla. Primero me rogó que hablara con su padre y su madrastra, pero me negué a hacerlo. Trató de hacerme entrar en razón y de hacerme sentir culpable para que hablara con su padre. Me dijo que si no hablaba con él, ella y su esposo estarían luchando durante años solo para pagar su préstamo. Me dijo que su esposo tenía préstamos estudiantiles propios y que no podía empeorar su vida con su préstamo. Me rogó que hablara con su padre y le hiciera cambiar de opinión, pero no vi ninguna buena razón para hablar con mi exmarido cuando él no hizo más que hacerme la vida miserable. Le dije a mi hija que si no quería hacer miserable la vida de su esposo, podía conseguir un trabajo y ayudarlo. Traté de decirle que lo que le estaba pasando de ninguna manera era el fin del mundo, pero eso solo la enojó más conmigo. Mi hija se enfureció conmigo y me exigió que pagara su deuda, porque pensaba que yo era la razón por la que su padre la había cortado. Admito que para este momento estaba furiosa. Le pregunté si realmente pensaba que podía vivir del dinero de su padre por el resto de su vida. Le recordé cómo le había aconsejado que no eligiera una universidad cara porque lucharía más tarde. Especialmente cuando su padre le dijo que tomara un préstamo estudiantil en lugar de pagarlo él mismo. Le recordé cómo, cada vez que intentaba decirle de manera pasiva lo maravilloso que sería para ella conseguir un trabajo y usar su título, se enfurecía conmigo y dejaba de hablarme durante una semana o al menos hasta que me disculpaba y hacía todo lo posible por estar en buenos términos con ella nuevamente. Ten en cuenta que esto sucedió después de que finalmente me dejara hablar con ella una vez que se graduó de la universidad. Le dije que era una mujer adulta y que era hora de que finalmente comenzara a actuar como tal. También le recordé que, considerando que yo era una patética don nadie, no tenía manera de ayudarla realmente. Me llamó egoísta y mezquina por sacar a relucir algo que había sucedido la noche anterior. Colgué el teléfono después de eso y conduje a casa. Me salté la boda y apagué mi teléfono porque no quería que me volviera a llamar. Sé que fui bastante dura con mis palabras, pero decir todo eso me hizo sentir mucho más ligera. Quiero decir,
Esas eran palabras que había estado guardando dentro de mí porque era mi hija y nunca quise decirle algo malo. Cada vez que me insultaba o me trataba mal, nunca me enojaba con ella. Tal vez eso fue un error en retrospectiva, pero aún así hice todo lo posible por mostrarle que significaba el mundo absoluto para mí y que siempre estaría ahí para ella. No me gustó la forma en que me trató, especialmente porque tuvo el descaro de llamarme la mañana después de llamarme una patética don nadie y ni siquiera quería disculparse. En cambio, de alguna manera encontró la manera de culparme por sus palabras. Encendí mi teléfono al día siguiente y tenía cientos de mensajes de mi hija y otros familiares, la mayoría de los cuales conocían las dificultades que tenía para criar a mi hija. Mi hija pensó que yo era muy egoísta por negarme a ayudarla y por saltarme su boda y arruinar su día importante. Nuestros familiares están divididos, los familiares de mi lado de la familia me apoyaron cuando les expliqué la situación, pero todos nuestros otros familiares me regañaron y me dijeron que era desalmada por abandonar a mi hija cuando más me necesitaba. Me siento tan dividida. Por un lado, me siento tan aliviada de haberme puesto a mí misma en primer lugar por primera vez y, por otro lado, me siento terrible por haber hecho que mi hija se molestara y no poder ayudarla. Juro que quiero ayudarla. Me dolió escuchar el dolor en su voz cuando me llamó ese día, pero apenas gano $44,000 al año. Realmente no tengo el tipo de dinero para ayudar a mi hija a pagar su préstamo. Siento que debería simplemente aceptarlo y hablar con mi exmarido. Podría pedirle que sea un poco más comprensivo con la situación de nuestra hija y tal vez un poco más generoso con ella. No creo que necesariamente nos arreglemos, pero haré cualquier cosa si eso significa que mi hija puede ser feliz. Simplemente no sé qué hacer o sentir. Necesito ayuda. Me siento atrapada y como una fracasada. Intenté comunicarme con mi hija antes hoy, pero no ha respondido ninguna de mis llamadas ni ha respondido ninguno de mis mensajes. Estoy comenzando a sentirme como un verdadero monstruo por la forma en que me comporté y las palabras que dije. Gracias por poner mi pie en el suelo con mi hija y saltarme su boda. Si hay alguien ahí fuera que lea esto y me deje algún consejo, quiero agradecerle de antemano. Actualización 1. Hola, primero que nada, quiero agradecer a todos los que comentaron en esta publicación. No pensé que mi publicación recibiría tanta atención, pero me alegra que lo haya hecho. Recibí tantos comentarios agradables y validantes y, créanme, no me había sentido tan vista y cuidada en mucho tiempo, así que realmente estoy muy agradecida por todos los comentarios. Quiero abordar algunas preguntas que surgieron en los comentarios antes de pasar a mi actualización. 1. ¿Soy consciente de lo mimada que está mi hija? Sí, desafortunadamente soy consciente de lo mimada que está. Entiendo lo frustrante que es leer mi publicación, y aunque aprecio todos los consejos para cortar con mi hija, me temo que es mucho más complicado que eso. Es mi hija. La llevé durante 9 meses y le di la vida que tiene. Es mi orgullo y alegría. No puedo simplemente cortarla de mi vida. Puedo reconocer el hecho de que no es la mejor persona, pero no puedo abandonarla. 2. ¿Por qué me divorcié de mi exmarido? Muchos comentarios preguntaban si mi exmarido y yo nos divorciamos porque él me engañó o si yo le hice algo. No creo que sea necesario discutir mi vida personal aquí, pero les diré que tuvimos un divorcio desagradable. El padre de mi hija no fue el mejor esposo para mí. Cuando finalmente tuve suficiente, solicité el divorcio. Él me resentía por eso y se propuso hacerme arrepentirme de haber tomado esa decisión. Luchó por la custodia completa de mi hija durante años. Escudriñó todo lo que hice para usarlo en mi contra en la corte. Se casó con una modelo poco después de nuestro divorcio para restregarme en la cara que estaba mejor sin mí. Aunque nunca le dijo nada explícitamente a mi hija en mi contra, sus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra. 3. ¿Odio a la madrastra de mi hija? No, solo tengo una relación muy complicada con ella. Siempre ha sido amable conmigo cuando la he visto, pero solo por lástima. No tengo ningún problema con eso en absoluto. No podría importarme menos la nueva relación de mi exmarido y me alegré de que finalmente fuera feliz. Lo que sí me molestó fue cómo la madrastra de mi hija se propuso ser la madre de mi hija durante años. Trató de convencerme de renunciar a mis derechos parentales sobre mi hija para que ella pudiera adoptar a mi hija y ser su madre legal. Aunque nunca se enojó conmigo por decir que no, le dijo a mi hija que yo no quería que ella fuera la madre de mi hija.
Eso arruinó mi relación con mi hija durante un buen tiempo. Por supuesto, su madrastra corrigió lo que quiso decir y mi hija entendió, pero el daño ya estaba hecho. Además de eso, cada vez que hacía algo por mi hija, ella hacía todo lo posible por superarme. Cada vez que le decía a mi hija que no podía hacer algo o incluso si intentaba disciplinar a mi hija castigándola, la madrastra de mi hija intervenía y le decía a mi hija que podía hacer lo que quisiera. A mi exmarido obviamente no le importaba que su esposa estuviera socavando mi papel como madre de nuestra hija. Encontraba muy divertido y me decía que su esposa era tan madre de nuestra hija como yo. Sí, la madrastra de mi hija nunca fue abiertamente grosera o mala conmigo, pero hizo que criar a mi hija fuera difícil. No tengo ningún sentimiento negativo hacia ella, incluso cuando fue la razón por la que mi hija cortó todo contacto conmigo durante 4 años. Nunca tuve ningún sentimiento negativo hacia ella. Si hay una persona a la que culpo por todo esto, es obviamente mi exmarido. Toda esta situación fue una treta para que él se vengara de mí por arruinar su familia perfecta. Solo deseo que mi hija pudiera ver eso. Ahora, pasemos a la actualización. Tomó una semana para que mi hija finalmente se pusiera en contacto conmigo. No puedo decirles lo feliz que estaba de que respondiera a mi llamada. Obviamente estaba muy enojada conmigo y al principio apenas me respondía, pero después de decirle que hablaría con su padre, se animó de inmediato. Sé que muchos de los comentarios me dijeron que mantuviera mi posición y no hablara con mi esposo, pero me di cuenta de que podía dejar mi ego de lado y ayudar a mi hija en su lugar. No me malinterpreten, me encanta haber puesto mi pie en el suelo con mi hija por primera vez, pero ella aún necesitaba la ayuda. Se lo expliqué a mi hija también. Le dije que la única razón por la que hablaría con su padre era porque me importaba ella. Le dije que no me importaba su deuda ni nada de eso. Solo me importaba lo infeliz que estaba y quería hacerlo bien. Se derrumbó y me dijo que lamentaba haberme tratado mal. Luego me reveló que su matrimonio estaba en crisis. Estaba impactada. Quiero decir, apenas habían pasado 2 semanas. Reveló que su esposo no estaba de acuerdo con el enorme préstamo que ella tenía. Al parecer, habían hecho muchos planes sobre lo que harían después del matrimonio, como comprar una casa y formar una familia. Todos esos planes se retrasarían mucho debido a su préstamo y su esposo estaba considerando dejarla porque no quería quedarse atascado pagando su préstamo en lugar de hacer las cosas con las que había estado soñando. Me sentí horrible por ella. No podía imaginar cómo debía sentirse cuando todas las personas importantes en su vida le dieron la espalda. Le dije que haría todo lo posible por ayudarla, pero también le dije que había una gran posibilidad de que su padre no escuchara una palabra de lo que dijera. Trató de discutir sobre eso, pero rápidamente la callé con algunos ejemplos de todas las veces que su padre me desestimó por completo. Estaba muy molesta, pero le prometí que la ayudaría a ponerse de pie sin importar qué. Todo lo que quería a cambio era que realmente hiciera un esfuerzo por obtener las cosas que quería. Afortunadamente, mi hija pareció ver la luz y me dijo que haría lo que yo quisiera de ella si las cosas con su padre no salían bien. Me agradeció al final de la llamada y aunque es triste, ese fue el más sincero agradecimiento que me había mostrado. Eso me hizo aún más resuelta en mi decisión de ayudarla. Eso me lleva a hoy. Llamé a su padre y decidimos reunirnos en su casa este fin de semana para hablar. No tengo muchas esperanzas de que esto resulte a favor de mi hija, pero al menos, este ha sido un momento muy revelador para mi hija. Sé que pase lo que pase desde ahora, ella será una persona cambiada y espero que me incluya mucho más en su vida. Deséenme suerte, los actualizaré después de este fin de semana. Actualización 2. Estoy de vuelta. El fin de semana fue ayer y estaba demasiado emocionalmente agotada para actualizar ayer. De todos modos, vamos a ello. El día que iba a visitar a mi exmarido, mi hija insistió en que también quería venir. No estaba muy segura de que esa fuera una buena idea, pero decidí que sería bueno para ella estar allí para que pudiera escuchar todo lo que se decía. Recogí a mi hija en su casa y fuimos juntas a la casa de su padre. Cuando llegamos allí, mi exmarido apenas nos reconoció porque sabía de qué queríamos hablar. Su esposa entró y nos saludó tan amablemente como pudo, pero el ambiente estaba bastante tenso. Abordé el tema e hice todo lo posible por razonar con ellos para que ayudaran a mi hija con su préstamo.
Pensé que al menos podría negociar con ellos para que dejaran de enviarle una mesada y simplemente la ayudaran a pagar su préstamo, pero se negaron a estar de acuerdo con lo que decía. En algún momento mi hija también se unió para tratar de convencer a su padre, pero eso solo pareció hacer enojar más a su madrastra. Eventualmente su madrastra estalló y le dijo a mi hija que lamentaba haber sido amable con ella. Le dijo a mi hija que era lo peor que les había pasado a ella y a mi exmarido. Le dijo a mi hija que estaba mimada y que era una amenaza para su padre. También dijo que la única razón por la que alguna vez fue amable con mi hija fue por mi exmarido y porque odiaba a mi exmarido. Le dijo a mi hija que a propósito mostró esos folletos para universidades caras porque sabía que estaban lejos de casa y pensó que ese sería el mejor regalo para mi exmarido, y también reveló que le dijo a mi exmarido que trataría amablemente a mi hija solo hasta que se casara. Después de que mi hija se casara, le dijo a mi exmarido que tendría que cortar todos los lazos financieros con mi hija y dejarla lidiar con las cosas por sí misma. Mi exmarido estuvo de acuerdo con esos términos y por alguna razón, nunca pensó en ello cuando acordó ayudar a mi hija con su préstamo estudiantil. Obviamente mi hija está destrozada y me siento horrible por ella. Mi hija y yo nos fuimos rápidamente después del arrebato de su madrastra. Mi exmarido no mostró ningún remordimiento en su rostro. De hecho, incluso parecía aliviado y eso me enfureció. No dije nada, aunque porque estaba demasiado concentrada en consolar a mi hija. Cuando pensé que estaba más calmada y mejor, la dejé de regreso en su casa. Solo unas pocas horas después, recibí una llamada de ella y estaba histérica. Finalmente logré calmarla antes de que me dijera que su esposo iba a solicitar la anulación de su matrimonio porque no quería estar atado a alguien con su tipo de deuda. Mi corazón se rompió por mi pequeña. Rápidamente fui a su casa y hice todo lo posible por estar con ella. Estuvimos despiertas hasta las 4 de la madrugada solo hablando y llorando. Creo que sanamos nuestra relación bastante esa noche. Aunque desearía que mi hija nunca hubiera tenido que pasar por una experiencia tan dolorosa, me alegra que al menos haya salido siendo una mejor persona. Sí, sé que es demasiado pronto para ser el juez de eso, pero realmente creo que está en el camino para convertirse en una mejor persona. Eso es todo por ahora. Voy a hacer todo lo posible por estar ahí para mi hija y ayudarla en todo lo que pueda. Gracias por toda la preocupación y los buenos deseos. Volveré si hay otras actualizaciones importantes. Actualización 3. Han pasado unos 4 meses desde la última vez que estuve aquí. Ha sucedido mucho y, para ser honesta, había olvidado por completo esta publicación, pero hoy tuve un poco de tiempo libre y recordé. Les prometí una actualización, así que aquí está. Después de que el esposo de mi hija le dijo que solicitaría la anulación de su matrimonio, fui a ayudarla y simplemente estar ahí para ella en general. Su esposo se quedó en un hotel todo el tiempo y realmente siguió adelante con lo que dijo. Mi hija estaba destrozada. Se puso bastante aterrador después de un tiempo. Mi hija no comía, rara vez salía de la cama y no podía dejar de llorar. Por supuesto, me quedé con ella todo el tiempo y la ayudé en todo lo que pude. Eventualmente comenzó a afectarme también, así que logré convencerla de que fuera a terapia. Me di cuenta de que además de que su esposo la dejara y descubriera que su madrastra nunca la amó, también tenía otros problemas que resolver, así que la terapia era su mejor opción. Afortunadamente tenía razón. Comencé a ver una gran mejora en mi hija. Incluso sugirió que ambas fuéramos a terapia familiar para que pudiéramos resolver adecuadamente nuestra relación. No puedo ni describir lo feliz que eso me hizo. Pero sí, comenzamos la terapia juntas y nuestra relación ha crecido bastante. No me malinterpreten, todavía estoy preocupada por cómo todo podría cambiar rápidamente y eso es algo en lo que estoy trabajando con mi hija, pero después de que comenzó a sentirse realmente mejor, la ayudé a encontrar un buen trabajo. No era nada elegante y tendría que trabajar muy duro para vivir una vida decente, pero siento que ese punto de partida es mejor que ningún punto de partida. Me alegra que mi hija haya dado al menos un paso en la dirección correcta. Me siento mal de que esté agotada todos los días y de que no esté viviendo la vida a la que estaba acostumbrada, pero esta es la mejor opción dadas sus circunstancias. Además de eso, mi hija y yo nos hemos acercado mucho más después de todo lo que pasó. Me quedé con ella durante 3 meses, y este ha sido el primer mes que no he visto su rostro todos los días. Por supuesto, todavía nos reunimos una vez a la semana y nos aseguramos de llamarnos todos los días.
Mi hija ha sido muy arrepentida por la forma en que me trató mientras crecía y aprecio mucho esas disculpas. En cuanto a mi exmarido y su esposa, no tengo idea de qué están haciendo. Lo último que escuché de algunos familiares de su lado es que han estado peleando mucho y que actualmente no viven juntos. Creo que mi exmarido se siente un poco culpable por la forma en que trató a mi hija, pero ha decidido desquitarse con la persona más cercana a él. Bueno, no puedo decir que me sienta mal por él y mi hija tampoco. Ella ha cortado todo contacto con su padre y se niega a asociarse con él en absoluto. Todavía queda un largo camino por recorrer para mi hija y para mí, pero estoy más que feliz de finalmente tener a mi hija de vuelta. Estoy tan feliz de que sea una persona mucho mejor de lo que era y estoy aún más feliz de que haya podido levantarse y hacerse una mejor vida. Eso es todo para mí. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de leer mi historia y darme sus consejos. Realmente les estoy muy agradecida a todos ustedes. Mi novio pensaba que era gracioso eructar y tirarse pedos en mi cara constantemente. Cuando finalmente me derrumbé y lo dejé, apareció en mi casa, atacó a mi amigo y reveló su verdadero ser. Hola, Reddit. He estado saliendo con James por poco más de un año. Tenemos una relación muy buena y somos buenos comunicando cualquier problema que surja. Estoy muy enamorada de él y somos felices ahora. Tal vez él está muy cómodo conmigo ahora, lo cual sé que es algo bueno, pero estoy muy frustrada y no sé si soy solo yo. Este es el único problema que tengo con él, simplemente no deja de tirarse pedos y eructar, y está empezando a asquearme mucho. Sé que suena estúpido incluso escribirlo, pero realmente se ha vuelto excesivo. Ambos nos graduamos de la escuela y trabajamos a tiempo completo. No vivimos juntos, pero él está empezando a mudarse a mi apartamento. Esto comenzó unos 5 meses después de que empezamos a salir y ha empeorado progresivamente. Eructa constantemente y me lo sopla en la cara hasta el punto en que empiezo a tener arcadas porque piensa que es gracioso. Hace lo mismo con los pedos, siempre intentando hacerlo sobre mí porque piensa que es hilarante. Sé que es normal, crecí con 4 hermanos, pero él está forzando que esto suceda constantemente. No es 1 o 2 veces. Hemos pasado casi todas las noches juntos en los últimos 6 meses y sucede toda la noche. Le he pedido que por favor pare porque me parece muy asqueroso, especialmente los eructos porque me los hace en la cara y me revuelve el estómago. Se disculpa, pero sigue haciéndolo o se inclina para besarme y me eructa en la cara en su lugar, luego se ríe hasta las lágrimas cuando actúo disgustada. Al principio pensé que tal vez estaba muy gaseoso y debería ser más comprensiva porque es una función corporal natural. No hace esto cuando salimos a cenar o con amigos. Hace unos meses fuimos a una boda juntos con algunos miembros de su familia y eructó muy fuerte como suele hacer cuando está solo conmigo, y nuestra mesa se quedó en silencio y nos miró fijamente. No quería que se sintiera avergonzado, así que le di un choque de manos y dije «buena esa», y toda la mesa empezó a reír y a vitorear. Después me llevó aparte y me dijo que estaba agradecido porque estaba humillado, pero yo rompí el hielo. Estaba un poco borracha y frustrada, así que le pregunté por qué me lo hacía constantemente a mí, pero no lo haría frente a otras personas. Su razón es que soy su novia y debería poder jugar conmigo así, que yo estaba siendo una típica chica por encontrarlo grosero, estirada y de alto mantenimiento. No quería discutir sobre eso, así que le dije que no era ninguna de esas cosas y que lo sabía. He intentado hacer planes para estar fuera de la casa cuando nos veamos porque, aunque parezca ridículo, está empezando a estresarme. No puedo hablar con ninguno de mis amigos sobre esto porque piensan que es muy gracioso. Es un chico muy dulce, me gusta pasar tiempo con él, pero me siento náuseas cuando estamos solos juntos porque es muy asqueroso. Está empezando a trabajar turnos más largos, así que quiere quedarse en casa la mayoría de las noches para relajarse. Empezó a hacerlo durante el sexo como una broma y nuestra vida sexual ha sufrido mucho por ello. Hace unas noches me estaba enviando mensajes de texto antes de salir del trabajo, quejándose de su día y parecía muy estresado, así que le dije que iría y le haría su comida favorita y le haría olvidarlo. Fui a su casa y empecé a cocinar hasta que salió del trabajo. Después de la cena, se inclinó para besarme y giré la cabeza porque estoy tan acostumbrada a que me eructe en la cara. Tuvimos una discusión porque me acusaba de engañarlo. No hemos tenido sexo.
Le dije que era por los eructos y me dijo que tenía que superarlo, que solo estaba bromeando y que yo estaba siendo una mojigata, que su novia no debería rechazar un beso de él. Le dije que había estado diciendo que esto era un problema durante un tiempo, que no me parecía gracioso en absoluto, que había vomitado por ello. Empezó a reírse mientras decía eso y simplemente perdí el control. No suelo gritarle a la gente, soy una persona calmada y serena, así que lo asusté un poco. Le dije que era asqueroso y que estaba llegando al punto en que ya no me sentía atraída por él, que había estado intentando ser comprensiva, pero que es una calle de doble sentido. Ya no se trataba de algo asqueroso o gracioso para mí, se trataba de respeto. Se puso un poco a la defensiva, tratando de decir que estaba exagerando, siendo ridícula, pero lo corté y se disculpó porque aparentemente no sabía que me sentía tan fuerte al respecto, que intentaría no hacerlo más en absoluto. No me importa que suceda, solo me importa que lo fuerce. Ahora, después de hablarlo durante las siguientes horas, realmente no intentó eructarme en la cara ni tirarse pedos sobre mí. Estaba tan feliz de poder disfrutar abrazando a mi novio sin intentar no vomitar, así que empecé a desabrocharle los pantalones para hacerle olvidar su mal día. Ya sabes a dónde va esto. Es humillante, pero lo voy a escribir de todos modos. Mientras intentaba hacerle sexo oral, me empujó la cabeza hacia abajo para que no pudiera escapar y se tensó y empezó a tirarse pedos ruidosamente mientras se reía. Estaba tan frustrada que empecé a llorar de inmediato. Creo que se dio cuenta de que había hecho algo mal porque soltó mi cabeza y trató de abrazarme y seguía diciendo, lo siento, pensé que querías decir hacerlo menos, pensé que sería gracioso romper la tensión de antes, pero me levanté y dejé su apartamento. Eso fue hace 2 días. Ha intentado llamarme y enviarme mensajes de texto constantemente. No he respondido. Sus mensajes van desde ser muy apologéticos hasta muy enojados. No sé qué hacer. Siento que esta relación ha terminado, pero todavía lo amo. También me siento realmente asquerosa y violada de alguna manera. Nuestros amigos en común también me han estado enviando mensajes preguntando si todo está bien y he intentado explicarle la situación a mi mejor amigo, pero le pareció gracioso, así que tengo miedo de explicárselo a alguien más. Esto es tan estúpido, literalmente me siento loca. Tal vez soy estirada. También tengo muchas de sus cosas aquí que le pertenecen y me preocupa que vuelva a buscarlas y tenga que enfrentarme a él. ¿Qué debo hacer? ¿Estoy exagerando? Comentarios donde el OP ha respondido. Eliminado, que crecí con 3 hermanos y no toleraría esto de un novio tampoco. Dile que cuando hace esto me recuerda a crecer con mis hermanos y que te estás volviendo tan atractivo como un hermano, es decir, que no me siento atraída por ti por esto. Detente inmediatamente o voy a terminar esta relación inmediatamente. Estás cruzando seriamente mis límites y esto ya no está bien. Si no puede captar el hecho de que hablas en serio después de esa charla, déjalo porque es tan maduro como un niño de 2 años. OP, así es como me siento. Es como uno de mis hermanos. Intenté decirle esto, pero no creo que me estuviera tomando en serio. Gracias por tu respuesta porque supongo que realmente es un límite y por eso he estado tan molesta y algo así como invalidando mis propios sentimientos y creyendo que estoy siendo un poco ridícula. Bloopitiel, Dios mío, solo Dios mío. Después de que literalmente le gritaste por esto como hace unas horas, pensó que sería gracioso. ¿Puedes siquiera imaginarte desnuda con él sin tener arcadas? Toda la situación es algo así como graciosa y no puedo creer que esta sea la forma en que se comporta una persona adulta. Debes estar inventando esto. OP, para ser justa, él envió un mensaje de texto diciendo que pensó que solo era la cosa de eructar lo que no me gustaba tanto porque fue lo que causó la pelea y por eso pensó que sería gracioso, pero no he respondido porque sé que también mencioné lo de los pedos. Actualización. Gracias a todos los que respondieron a mi publicación original y también a los que me enviaron mensajes privados. No esperaba tanto apoyo, pero me alegra no estar sola. Anoche estaba bastante miserable y solo me sentía confundida y enferma por todo el asunto. Realmente me ayudó a lidiar con lo que estaba sintiendo y a ver las cosas con ojos racionales leyendo lo que todos habían escrito. Solo quiero aclarar algunas cosas antes de entrar en cómo culminó esto para mí. Mi novio no empezó a hacer esto constantemente. Recuerdo la primera vez que lo hizo. Estaba confundida y le dije de inmediato que no me gustaba, con calma, y pareció entenderlo. Nunca me reí cuando lo hizo a propósito.
Sé la diferencia entre un accidente y lo que hace. Muchas de las respuestas me ayudaron a examinar mi relación en su conjunto. Hemos tenido otros problemas que parecen seguir el mismo patrón. Tuvo el mismo comportamiento con conducir muy rápido por diversión y tuvo el mismo problema con pellizcar y hacer cosquillas juguetonamente, pero lo hacía tan fuerte que dejaba moretones. Siempre expresé que no me gustaba esto, pero insistía en que estaba exagerando. Cuando le mostré que realmente me estaba lastimando, se detuvo por completo y nunca más lo hizo. No pensé que fuera importante mencionarlo. Creo que es un poco duro llamarlo abusivo porque respetó ese límite. Sé que muchos de ustedes sugirieron que hiciera lo mismo con él o que me vengara de la misma manera y suena bien entretener esa fantasía, pero realmente no soy así. Nunca dejaré que las acciones de otra persona definan quién soy como persona. Sé que nunca intentaré lastimar intencionalmente a alguien y eso me da fe en mí misma. Algunos de ustedes me hicieron llorar mucho porque antes de escribir mi publicación, estaba completamente sin apoyo y me sentía sola y, bueno, bastante ridícula y tonta. Así que gracias por tomarse el tiempo de ayudarme aunque soy una extraña y ninguno de ustedes me debe nada, y mucho menos su tiempo y amabilidad. Gracias. Ahora, sobre hoy. No he respondido a ninguno de los mensajes de James. Lo bloqueé en todos los dispositivos. Siento que básicamente le dije que se acabó y él lo sabía. Le envié mensajes a algunos de nuestros amigos en común diciendo que realmente apreciaría si simplemente lo dejaran pasar, que todo está bien conmigo, pero que la relación entre nosotros ha terminado. Un post dijo que no tenía que explicar la situación completamente, así que hice eso. Parecían muy comprensivos excepto uno que respondió diciendo por un incidente de una sola vez, sé real, lol, pero mientras seas feliz, realmente no me molestó porque sé la verdad. Me dolió que James pudiera haber mentido, pero prefiero rodearme de personas que valoren la honestidad. También invité a mi mejor amigo y le pregunté si podía ayudarme a empacar todas las pertenencias de James, a lo cual accedió de inmediato. Siguió preguntándome qué había pasado y si estaba bien, así que le mostré esta publicación y se disgustó. Se disculpó por reírse cuando intenté decírselo antes porque dijo que no sabía que era tan serio. Se ofreció a llevar las pertenencias de James, pero le hice prometer que no sería hostil o le pediría a otra persona que lo hiciera. Estuvo de acuerdo. Pasamos gran parte del día en mi apartamento. Cuando la puerta principal se abrió es difícil para mí articularme, pero intentaré escribirlo exactamente como sucedió. Ambos lo escuchamos y dejamos de hablar de inmediato. Era James. No voy a mentir, de inmediato me asusté y tal vez podría haberlo manejado mejor, pero simplemente me quedé allí. Simplemente no esperaba verlo. Nunca había aparecido en mi casa o trabajo sin avisar. Mi amigo le preguntó qué demonios pensaba que estaba haciendo aquí. James siguió mirándome e ignorándolo, diciendo que pensaba que estabas muerta o algo así. ¿Por qué me has estado ignorando? Mi amigo se puso delante de él y le entregó una de las cajas y le dijo que podía llevarse sus cosas e irse, que se había acabado y que no quería hablar con él. James se rió y se movió hacia mí y dijo que necesitaba hablar conmigo a solas, pero mi amigo se movió frente a él y le dijo que no debería estar en mi casa sin invitación, que era ilegal y que iba a llamar a la policía. Luego James se enojó mucho y torció la cara de una manera extraña y no puedo explicarlo, pero empezó a gritar y era como si ya no fuera la misma persona. Me llamó perra y puta y dijo que era una ridícula princesa y siguió y siguió. Mi amigo le dijo que eso era agradable, ahora necesitas irte o te haré irte, y luego James tiró su caja y le dio un puñetazo en la cara a mi amigo. No recuerdo exactamente, pero mi amigo cayó hacia atrás y James se acercó a mí y me agarró y empezó a sacudirme, diciendo que era estúpida por tirar todo esto y que probablemente estaba durmiendo con mi amigo. Tenía mucho miedo y no podía creer que esto estuviera sucediendo. Mi amigo se levantó y agarró a James por la parte de atrás de su camisa y lo empujó lejos de mí, y lo empujó fuera de mi apartamento. James corrió por el pasillo pateando las puertas de la gente y gritando. Mi vecino salió de su apartamento y preguntó qué estaba pasando, y le dije que llamara a la ambulancia porque mi amigo estaba sangrando por la nariz. Me sentí tan avergonzada en el hospital. Seguí avergonzándome llorando y disculpándome con mi amigo mientras estábamos en la sala de espera. Su nariz está rota, pero sigue haciendo bromas de Owen Wilson e impresiones, pero está bien ahora. Estoy en la casa de mi amigo porque tengo miedo de ir a casa.
Dijo que puedo quedarme con él todo el tiempo que necesite. Me siento muy mal porque mi amigo se rompió la nariz porque fui una mala jueza de carácter. También me siento muy culpable de haberme asustado tanto que simplemente me quedé allí y dejé que mi amigo saliera lastimado. Mi amigo me está llevando a la estación de policía para presentar un informe, pero solo quiero que todo esto termine. Pero él insiste en que necesito hacer esto para asegurar mi seguridad. Esta es mi primera relación y no sé si esta persona era real. No pensé que esto fuera posible. No entiendo que me perdí y me siento como si estuviera vibrando por dentro por lo asustada que estoy. Quiero ir a casa, a mi apartamento, pero tengo miedo de que vuelva. La forma en que está mi cabeza no tiene sentido. Me siento avergonzada incluso escribiendo todo esto porque fue por algo tan pequeño y juvenil. Así que no sé si estoy manejando esto de manera extraña o si mi cabeza está explotando esto completamente fuera de proporción. ¿Cómo procedo ahora después de presentar un informe? ¿Alguien ha estado en esta misma situación antes? ¿Cómo esconden las personas este tipo de ira durante más de un año? ¿Por qué sucedió esto? Lo siento por las preguntas, pero simplemente no puedo darle sentido a mis propios pensamientos en este momento. Próxima historia. Viviendo una segunda vida con mi ex y mis sueños lúcidos durante un año después de confesarle a mi esposa, ella contactó a mi ex para exponerme, pero mi ex solo me dijo que piensa que mis sueños son dulces. Soy un hombre de 31 años y he estado con mi esposa de 28 años durante 3 años. Tuvimos un compromiso corto, nos casamos rápidamente y tenemos una existencia perfectamente ordinaria. La amo, ella me ama, hacemos impuestos, tareas domésticas, vemos películas, todas las cosas normales, no hay infidelidad física por ninguna de las partes, que yo sepa. Pero aquí está la cosa, soy un soñador lúcido, lo que significa que puedo, hasta cierto punto, controlar mis sueños, lo cual es algo que encuentro genial porque me permite ir a aventuras mientras duermo. También hace que los sueños aterradores no sean tan malos porque puedo simplemente despertarme de ellos. En el último año más o menos, he estado teniendo un sueño recurrente sobre mi ex, mi primer amor de 29 años. Para ser sincero, nunca la superé. Estuvimos juntos durante 5 años, de los 15 a los 17 años hasta 2022. Rompimos después de que me gradué de la universidad, porque ella no quería mudarse de Nueva York a Carolina del Sur conmigo, que es donde se encuentra la mayor industria para mi campo. Estaba destrozado, pero seguí adelante y hemos hablado esporádicamente a lo largo de los años, aunque nunca cruzamos ninguna línea. Admitiré que he mantenido el contacto con ella en las redes sociales un poco, pero nada acosador. Hace un año anunció que se iba a casar y experimenté un resurgimiento de sentimientos por ella, aunque nunca actué en consecuencia ni se los dije. Esa misma noche soñé con ella por primera vez en años. En el sueño apareció en mi puerta y me preguntó si quería tomar un café. Dije sí, por supuesto. El sueño, que no era un sueño lúcido, terminó allí. Se sentía tan real que no pude sacudirme la sensación una vez que desperté. Se sentía como si realmente nos estuviéramos reconectando. Desde entonces he soñado con ella varias veces a la semana y he practicado volverme lúcido, así que he podido controlar el resultado más veces de las que no. Hemos vivido toda una vida juntos en el último año. Desde citas hasta un viaje a París juntos, que visitamos mientras estábamos en la universidad. Incluso volvimos a caminar por los mismos caminos que hicimos en la vida real. Llegó al punto en que estaba deseando ir a dormir para estar con ella. Avancemos rápidamente hasta hoy. Mi esposa me dijo que se sentía distante de mí y comencé a sentirme culpable porque pensé que lo que estaba haciendo era inofensivo, pero ella obviamente notó un cambio en mí, así que confesé sobre todo ello. Al principio pensó que estaba bromeando, pero cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, me acusó de engañarla y se lo dijo a su madre y hermanas, que me llaman un raro infiel. Incluso amenazó con decírselo a mi ex para que sepa qué idiota soy. Ahora entiendo que no es algo que ninguna mujer querría escuchar, pero no es como si la hubiera engañado físicamente. No quiero perder a mi esposa, pero no creo que pueda perdonarme por esto. Comentarios donde el OP ha respondido. Soul Angelic, sí, no creo que este podría ser un caso perdido. Ciertamente consideraría esto como infidelidad y creo que realmente justifica un divorcio. Claramente no amas realmente a tu esposa, al menos no tanto como amas a tu ex. OP, amo a mi esposa, por eso me casé con ella.
También tengo sentimientos por mi ex, lo cual debería haber sido honesto antes de casarnos. No quise que esto sucediera, pero una vez que sucedió, no pude detenerlo. Vivir esa vida con mi ex mientras dormía se sentía como experimentar lo que me perdí en mi juventud. Dicho esto, mi esposa se fue de la noche a la mañana a un hotel y no sé si va a volver. Me siento terrible por lastimarla. Kilda el Zobot, pregunto esto genuinamente, no intento ser sarcástico en absoluto. ¿Cuál pensabas que sería la reacción de tu esposa? ¿Esperabas lo que sucedió o pensabas que sería más comprensiva? OP, sabía que estaría molesta, pero sentí que le debía una explicación una vez que me comunicó que se sentía distante. No quería hacerle gaslighting a su percepción. Simplemente no sabía que ella ni siquiera había notado una diferencia en mí. Simplemente no pensé que se iría. La amo y me gustaría que nuestro matrimonio no terminara, pero eso parece inevitable ahora. Mientras proceso esto, actualización. Hace 2 días publiqué sobre las consecuencias que ocurrieron después de que admití a mi esposa de 28 años que he estado soñando lúcidamente con mi ex y primer amor de 29 años durante el último año. Después de una gran discusión donde mi esposa me llamó de todo y metió a su familia en esto, lo cual entiendo completamente, así que por favor no lo tomes a mal, mi esposa se fue. No sabía su paradero durante más de 24 horas. Esta mañana temprano, alrededor de las 3 de la madrugada, llegó a casa y me dijo que quería divorciarse, que no quería tener que competir con un fantasma y que se merecía algo mejor que un idiota como yo, pero que no quería mudarse ni comenzar el proceso porque es una pandemia y no quiere vivir con un solo ingreso. Ganamos aproximadamente la misma cantidad de dinero, yo $90.000 al año después de impuestos y ella $85.000. Intenté disculparme con ella por todo el dolor que causé, asegurarle que la amo aunque todavía amo a mi ex y explicarle que nunca la engañé físicamente ni tuve ninguna conversación inapropiada con mi ex, pero ella no cedió. No me quiere más. No puedo culparla. Fui egoísta y no debería haber seguido lo que ahora acepto que es una aventura emocional unilateral, así que estuve de acuerdo en quedarme juntos por razones financieras durante 2 años o hasta que termine la pandemia, lo que ocurra primero. Pero ella me echó de nuestra habitación y básicamente reclamó el segundo piso para ella. Hay tanta tensión en la casa en este momento, así que me fui tan pronto como salió el sol y fui a una cafetería a hacer algo de trabajo. Mientras estaba allí, recibí un mensaje en eje de mi ex diciendo que mi esposa le envió un largo mensaje desde su propia cuenta contándole todo lo que le dije. Me congelé porque no había hablado con ella en mucho tiempo, pero ella vio que había leído el mensaje y siguió 1 hora después diciendo que necesitaba saber la verdad, así que nuevamente confesé, esperando ser reprendido y llamado perdedor de nuevo porque no tenía nada más que perder. Pero ella no pensó que mis sueños sobre ella fueran raros o espeluznantes. Pensó que era dulce que todavía la amara, especialmente sabiendo que nunca intenté tener conversaciones inapropiadas o forzar mi camino en su vida. Sé que su no condenar mis acciones no las hace correctas ni quita el dolor que le causé a mi esposa, pero saber que no pensaba negativamente de mí me hizo sentir mejor. Intercambiamos mensajes durante un par de horas hablando sobre nuestra relación y cómo terminó y las decisiones que tomamos en ese entonces. Me enteré de que ella y su prometido cancelaron su compromiso hace unos meses. También le dije que mi esposa se iba a divorciar de mí por la revelación. Expresó sus condolencias y eso fue el final de la conversación. Estoy en casa ahora y no puedo evitar preguntarme si este es el camino del universo para que mi ex y yo volvamos a reconciliarnos. Odiadme si queréis, pero cometí un error y lastimé a mi esposa y mi matrimonio está terminado ahora o va a estarlo, pero saber que la persona por la que arruiné mi matrimonio no piensa que soy la escoria de la tierra vale su peso en oro. No sé qué pasará ahora, pero no puedo imaginar que una amistad con mi ex no florezca de esto al menos. Sé que esto no hará feliz a mi esposa ya que contactó a mi ex para avergonzarme más, pero tal vez simplemente no se lo diga. Estamos, después de todo, divorciándonos. Espero que los próximos meses y años resulten en la curación tanto para mi esposa como para mí y que ambos vivamos vidas felices y plenas.